sus cámaras para yo saber que ustedes están aquí conmigo, ¿no? Para poder orar y después para comenzar ya con la clase, ¿no? Tenemos 50 minutos, o bueno, 49, para poder explicarles algunas cosas dentro de los textos. Me gustaría que puedan prender sus cámaras para yo poder orar junto con ustedes también, ¿sí? Me agradaría Hermano, que... buenas noches. Hermana, ¿cómo está, hermana Juana? Rubí, ¿cómo has cambiado? ¿Cómo ha cambiado pelota? Dice. Bueno, chicos, yo les invito a que puedan prender sus cámaras, más que todo porque queremos vernos, no me gustaría tener la pantalla oscura, pero quisiera que prendan sus cámaras para poder orar, porque también para que ustedes puedan verse, reconocerse, saber quiénes son, ¿no? Y comenzar con la clase ya de hoy. Ahora, si no les gusta prender sus cámaras, pues bueno, ya es otra situación. Así como Magdel, como la hermana Juana que prende, me parece muy bien, excelente, excelente, muy bien, hermana. Gracias por los saludos. ¿No? Si no prenden la cámara, quiere decir que no están ahí. No tanto así, pero hay que ser más sueltos, ¿no? Sería bueno que puedan prender sus cámaras para poder participar. Gracias, sí, Dali. No hay roche, por si acaso acá, no hay que avergonzarnos, no hay que arrocharnos, normal, todos sueltos, sueltos de huesos, ¿ah? Así como cuando están con su gente, ¿no? Y con su gente brava, ¿no? Con su manchita, y así se sueltan igualito, suéltense nomás, ustedes mismas son, ¿no? O como cuando se juntan con su grupo y por WhatsApp o por Messenger están ahí conectadas, o por el Zoom y hacen su pijamada, ¿no? Más o menos así, ¿no? Tapados bajo la colcha y abajo están hablando y todo el rollo, ¿no? Para que nadie lo descubra. Gracias, Claudia, gracias, Brittany. Gracias por prender tu cámara, Abigail, con las orejitas del conejo. Bien. Así como estamos, ya que los demás no pueden por X razones seguro, vamos a orar, ¿sí? Vamos a entrar a orar para poder explicar el tema. Padre bendito, te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo por esta noche y por sacar esta cita contigo, oh Dios, para poder aprender, para poder escuchar tu palabra, para conocer más de ti y para saber por qué, Señor, tú les enseñas y les muestras de que el linaje de Abraham no es el que se queda en casa o no es el que permanece, sino más bien es aquel que acepta como esclavo tu palabra, Señor, y Él es el que permanece. Por eso hoy en esta noche queremos compartir los últimos textos que vamos a leer de este pasaje, Señor, en el que nos vas a enseñar muchas cosas de las que nosotros tal vez no conocemos y que es bueno aprenderlo ahora juntos todos y así poder comprender más tu palabra, Señor, y saber cómo deberíamos de actuar nosotros. Gracias por cada uno de los que están conectados, por los que se van a seguir conectando y por los que, Señor, tal vez puedan entrar por primera vez también. Guárdalos, protégelos, abre sus mentes, abre sus corazones, Señor, para que ellos puedan participar, para que ellos también puedan compartir, opinar también, si es que ellos desean, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Bien, hermanos, miren, lo primero que vamos a ver hoy, vamos a analizar texto por texto. Eso sí, siempre va a ser así, texto por texto. No hay otra cosa más. O sea, todo lo hacemos texto por texto y lo analizamos de esa manera. Entonces, para no demorarnos mucho, Anthony, ¿me ayudas con los textos, con el primer versículo, por favor? Sí, bien. Miren, chicos, aquí en el versículo 17 dice,
vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Lo vamos a dividir esta parte de aquí en dos, ¿ya? O sea, 41A y luego 41B. El texto es uno solo, obviamente, pero los quiero dividir en dos partes porque vamos a explicar algo que ellos dicen. En el B, por ejemplo, ellos dicen, nosotros no somos nacidos de fornicación. Aquí habría que ver habría que ver por qué ellos dicen, nosotros no hemos nacido de fornicación. En ningún momento la palabra donde hemos estado leyéndolos cada miércoles, Jesús habla de la fornicación. Sin embargo, los judíos utilizan esta parte donde dice, nosotros no somos nacidos de fornicación. Dicen, luego dicen, un padre tenemos que es Dios. Esa es la parte B, o sea, del 41B. Pero vamos a enfocarnos primero en la parte del 41A, que vamos a ponerlos así de esta manera. Entonces, cuando dice, vosotros hacéis las obras de vuestro padre, esa parte lo vamos a leer. Dice entonces, y como ellos consideraban o se consideraban en este caso hijos de Abraham, Jesús, al considerarlos, vosotros hacéis las obras de vuestro padre, lo que está diciendo Jesús en este caso, según lo que leemos el texto, le dice, si no imitan a Abraham, buenas noches, hija, buenas noches. Lo que Jesús está diciendo en el primer texto, en la parte del 41b, es que dice que si ellos no imitan a Abraham, es porque no tienen al Dios de Abraham. Fíjense esta parte que está diciendo, que si ellos no imitan a Abraham, es porque ellos no tienen el Dios de Abraham. O sea, quiere decir que tienen otro Dios, otro Padre, y que ese Padre no es el Dios de Abraham. Muchas personas, vamos a llevarlo a hacer exégesis, ¿ya? Cuando yo digo, cuando lo traslado al siglo XXI en el que vivimos nosotros, quiere decir que lo estoy trasladando el tema de exégesis, ¿ya? Así se lo conoce a esta parte de cambiar. O sea, lo trasladamos al tiempo en el que ellos estaban y luego lo traigo a nuestro tiempo, eso se llama exégesis. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Jesús está diciendo que si ellos dicen que son hijos de Abraham, deberían de imitar a Abraham y deberían de seguir al Dios de Abraham. Pero ellos no están siguiendo al Dios de Abraham, ni tampoco imitan a Abraham. Por eso es que Jesús le dice, vosotros hacéis las obras de vuestro Padre. Eso de hacer las obras de vuestro Padre, ¿qué padre sería entonces? Si no son hijos de Abraham, ni tampoco Dios tampoco es su padre, entonces lo que está diciendo Jesús es que ellos son hijos del diablo. Así lo vamos a ver en el siguiente versículo, pero todavía ahí no vamos a entrar, ¿sí? Porque eso va a aparecer recién ya en el versículo, en el versículo 2, si no me equivoco, debe de aparecer ahí, ¿sí? Versículo 2 o versículo, perdón, 44, creo que por ahí está apareciendo. Entonces, lo primero que encontramos es eso, que Jesús está diciéndoles a ellos que si fueran hijos de Abraham, imitarían pues al Dios de Abraham. Pero como ellos no lo hacen, entonces Jesús los confronta otra vez. Era verdad de que no habían nacido, por si acaso ellos no habían nacido en el caso de que habían nacido de fornicación. Pero Jesús, ¿por qué ellos dicen esta palabra? Porque ellos dicen, nosotros no hemos nacido de fornicación. Y aquí les voy a explicar un poco de por qué. Porque sus obras, o sea, Jesús afirma que sus obras de los judíos que decían que eran hijos de Abraham eran diabólicas. La palabra que no se encuentra bíblicamente, pero en el contexto judío, en el contexto de Jesús en su tiempo, era porque aquel hombre o aquella mujer que era judía, sobre todo los varones, que no obedecían a Dios, más buscaban la idolatría, entonces su fin o su forma de obrar eran diabólicas. O sea, Jesús los lleva a esto y le dice
que sus obras son diabólicas y que eran de idolatrías, ¿no? La cual el pueblo judío se había vuelto a la infidelidad de Yahvé. Cuando hablamos de la palabra Yahvé, significa obviamente Jehová, o en este caso para nuestra traducción ya en el Nuevo Testamento se aparece con la palabra Dios, ¿sí? Entonces, ellos no solamente que se habían vuelto a la idolatría, sino también pues hacían malas obras diabólicas y a la vez habían roto la alianza que habían tenido con Dios. Y al romper la alianza que tenían con Dios, ellos en sí eran infieles. Ahora, ¿por qué aparece la palabra fornicación? Porque supuestamente ellos tenían a Dios como padre, supuestamente. Y al irse tras otros dioses, lo que origina es que ellos están fornicando, es decir, han dejado a su Dios por irse por otros dioses. Es como si fuera un ejemplo que un hombre se casa con su mujer, ¿no? Y de repente tienen una alianza. Cuando uno se casa tienen los aros y tienen una alianza donde dicen que nunca más se van a separar. Pero sin embargo el hombre deja a su mujer y se va por otra mujer para adulterar. Entonces, ¿qué está haciendo? Está fornicando o está adulterando. Eso mismo hicieron los judíos. Los judíos tenían a Dios como ellos creían, pero sin embargo, ellos también tenían otros dioses, o sea, idolatraban a otros dioses. Entonces, ¿qué está sucediendo? Aquí ellos rompen esta alianza con Dios y están en fornicación. Por eso es que ellos utilizan esta palabra. Cuando Jesús le dice, tienen otro padre, entonces ellos dicen, nosotros no somos nacidos de fornicación. ¿Por qué no han nacido de fornicación? ¿Por qué ellos utilizan esta palabra? Porque prácticamente Jesús les está diciendo, ustedes dicen que tienen un padre, pero sin embargo no obedecen a su padre y se van tras otros dioses, tras otras idolatrías, ¿no? Han roto en este caso, pues la fidelidad que tenían con Dios. Así como Abraham tuvo con Dios, ustedes también lo tenían, pero lo han roto. Han roto la alianza que tenían entre Dios y ustedes. Eso es lo que nos está mostrando este texto. El texto nos muestra cómo ellos rompen esta parte de la relación con Dios por ir tras la idolatría, ¿no? Y practican tales cultos de idolatría, de fornicación y de adulterio. Porque los judíos, si uno lee el Antiguo Testamento, se va a encontrar que muchas veces cayeron en la fornicación o en el adulterio. Y no solamente eso, sino que también tomaban otras esculturas de otros dioses, de otros pueblos, y se lo llevaban justamente para su pueblo. Entonces, por eso es que ellos mismos se consideran y dicen, ¿acaso nosotros somos también nacidos de fornicación? Y ahí está la respuesta, ¿no? Un padre tenemos, que es Dios, pero en realidad lo tenían de nombre, porque en realidad ellos hacían otras cosas. Ahora, si nosotros lo trasladamos, o sea, aquí vamos a hacer un poco de exégesis, si lo trasladamos a nuestro tiempo, ¿qué diríamos nosotros como cristianos, como los que amamos a Dios? Si amamos a Dios y uno está en fornicación, ¿realmente ama a Dios y realmente es un hijo de Dios? ¿O se está yendo tras la fornicación, el adulterio y está adorando a otro Dios? Eso es lo que tenemos que observar en nuestro tiempo, en el tiempo en que también nosotros vivimos, como cristianos. Si uno dice que tiene a Dios y debería de vivir en la verdad, o sea, sus palabras deberían ser verdaderas, no falsas, pero sin embargo, para mintiendo, vaya que sigue engañando a las personas, mintiendo, estafando, ¿no? Para su provecho de uno. ¿Realmente Dios sería su padre? Lo más seguro que no, porque eso es lo que Dios nunca nos enseñó, o sea, mentir, ni robar, ni estafar. Al contrario, era vivir en la justicia y vivir en la verdad. Entonces, si uno vive lejos de esto de Dios, ¿quién sería su padre? ¿Quién sería el que lo conduciera a hacer estas cosas? Ya que todos los que son hijos de Dios o todos los que han oído de Dios o han alguna vez leído la palabra de Dios, creo que abrazan el mensaje de Jesús
y quieren seguir este camino. Entonces Jesús lo primero que les está diciendo a ellos, demuéstrenlo. Pero como no pueden demostrarlo, entonces se está diciendo de que su padre de los judíos es pues el diablo, ¿no? El enemigo, el que justamente quiere engañar, ¿no?, al hombre. En ese contexto lo encontramos, por ejemplo, cuando estamos hablando de los dioses, lo encontramos en Deuteronomio 5:7. Anthony, ¿me ayudas ahí, por favor? Ahí está. Cuando el pueblo judío salió de Egipto, Dios los sacó, o sea, Yahvé o Jehová los sacó a ellos de la esclavitud donde ellos estaban sometidos, oprimidos, obviamente, por los egipcios. Después de haberlos sacado con mano poderosa de parte de Dios, Dios le dice a ellos, no tendrás otros dioses ajenos delante de mí. Pero ellos, ¿qué habían hecho? Ellos no obedecieron esta palabra. Dios les dice que no es que no tengan otros dioses, está diciéndoles en realidad que Él es el único Dios, que hizo posible que los sacó a todos ellos, y por ende no hay otro Dios como Él, o sea, como Yahvé. Solamente Él es el único que ha podido librarlos a todos ellos de esta esclavitud. Los otros dioses no se pueden comparar ni siquiera con Yahvé o con Jehová o en este caso Dios. Entonces, por eso es que Dios les dice, no tendrás otros dioses ajenos delante de mí. Sin embargo, ellos no hicieron eso, sino que se fueron tras otros dioses. Al irse tras otros dioses, lo que están haciendo, ellos están fornicando, ¿no? Han nacido de fornicación, ¿no? Porque están adulterando, pues, no obedecen la palabra de Dios. Entonces, todo aquel que no obedece la palabra de Dios, todo aquel que se va tras otras cosas que no sean de Dios y hacen cosas indebidas o que idolatran, en este caso, o hacen idolatría, se les podría considerar, según en su contexto judío, como hijos de fornicación. Por eso es que dicen, ¿nosotros acaso hemos nacido de fornicación? Por eso es que se los considera así, de esa manera, ¿no? Ahora, en Romanos 9:7, ya trayéndolo al Nuevo Testamento, vemos también otra postura, ¿no? Y aquí, por ejemplo, 9:7 dice, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. O sea, ¿en quién fue la promesa? No fue en todos ellos, sino fue más bien en Isaac la promesa. Dios había prometido a Abraham, a Isaac, para que obviamente por intermedio de él, pues la descendencia sea grande, ¿no? Y numerosa, una nación, un pueblo, ¿no? Al cual Dios iba a gobernar o iba a dirigir. Sin embargo, ellos se consideraban como si fuera que la promesa había caído para ellos, pero la promesa era solamente para Isaac. Entonces, no todos eran descendientes de Abraham, sino todos aquellos que obedecían como Isaac las palabras de Dios. Eso es lo que también tenemos que ver en esa parte. Ahora, el ser un hijo de Abraham tiene que ver con varias cosas, pero voy a marcarlos solamente algunos. Tenemos que tener un rasgo, ¿no? Más o menos parecidos a Abraham, o en todo caso nosotros, para nuestro contexto, otra vez en el exégesis que les traigo para nuestro tiempo, sería que todo aquel que es hijo de Dios tiene que tener rasgos de Dios, o sea, de verdad, de justicia y de obediencia y de fidelidad. Pero si el que dice que es hijo de Dios no tiene estos rasgos, que son pocos los que he nombrado, porque en realidad podríamos decir muchos, como hablar del carácter de Dios, ¿no? Pero todas esas cosas tiene que tener el cristiano, o sea, la forma, el rasgo de Dios, conforme a la palabra de Dios. En el caso de ser para ellos, los judíos, que decían que eran hijos de Abraham, tenían que tener un rasgo parecido, y entre ellos tenía que ver con el área espiritual,
no solamente con el área espiritual, sino que tenían que tener que ser verdaderamente dignos de Abraham, o sea, personas que puedan distinguirse de las otras personas, tener una buena mirada, un espíritu humilde y una mente dócil. Son algunos rasgos que podemos ver de Abraham, ¿no? Entonces, todo aquel que era de Abraham, que decía que era hijo o descendiente de Abraham, tenía que tener estos pequeños rasgos, solamente para ver cómo ellos se comportaban, ¿no? Ahora vamos al versículo 42. Bien, en el versículo 42, por ejemplo, lo primero que vamos a encontrar es Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió, sino del que me envió. Aquí también lo vamos a dividir en dos partes, ¿ya? O sea, 42A y 42B. Lo primero que encontramos es esto, ¿no? Jesús le confronta. Esto es de hecho, Jesús siempre está confrontando porque dice, Jesús entonces le dijo. Esa es una palabra que ya él está confrontando a los judíos que estaban ahí, que estaban escuchando y que estaban debatiendo en todo caso con Jesús, según sus puntos de vista de cada uno. Jesús, su postura era verdadera y las otras de ellos también según para ellos era verdadera, pero en realidad era solamente para justificarse del mal que estaban haciendo ellos, ¿no? Entonces Jesús les confronta siempre con el mismo argumento. Ser hijo de alguien significa parecerse a él. De hecho, si nosotros lo vemos en nuestra vida cotidiana, algunos vecinos nos dicen, uy, mira, tu hijo se parece a su papá, ¿no? Entonces quiere decir que tiene un parecido, no solamente físico, no solamente en el aspecto físico, sino también a veces en la forma de comportarse. Entonces Jesús otra vez los confronta de esa manera. Ser hijos de alguien significa parecerse a él, comportarse como él. La única prueba de ser hijos es la semejanza con el propio Padre. Por eso es que Jesús dice, todo lo que he visto hacer a mi Padre, eso también hago, todo lo que he escuchado, eso también yo lo hablo. Entonces, acá hay un rasgo. Entonces, Jesús hace lo mismo otra vez, ¿no? Si vuestro Padre fuese Dios, ellos también deberían de imitar justamente a Dios, ¿no? Eso es lo que está diciendo Jesús en esta parte de aquí. A pesar de que ellos dijeron, un Padre tenemos y es Dios, en esa partecita, ellos, los judíos, no lo demostraban. Por al contrario, pretendían matar a Jesús porque no tienen el mismo sentimiento ni el mismo modo de actuar de Dios. Por ello, no pueden amar al Hijo de Dios y mucho menos escuchar su mensaje. Todo aquel que no es de Dios, y esto que quede bien claro, todo aquel que no es de Dios, nunca le va a gustar escuchar la palabra de Dios. Lo rehúsa. Hoy en día, y hace muchos años, en realidad siempre ha sido de esta manera, de que de repente algunos de nosotros, de los que estamos aquí, hemos compartido la palabra a alguien. Y algunos dicen, ¿ya vas a comenzar? Ya pues, deja a Dios de lado, oye, hagamos otras cosas. Oye, no, yo no quiero escuchar de Dios. Entonces, todo aquel que no es de Dios, como los judíos, que en ese tiempo no querían escuchar, no querían recibir la verdad del mensaje de Jesús, rechazaban justamente a Jesús y su mensaje. Por eso es que Jesús les dice, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he venido. O sea, ellos lo podrían reconocer a Dios, podían reconocer a Jesús. Y de hecho, amarían a Jesús. Pero como no son de Dios, ellos lo rechazan.
porque no quieren escuchar la verdad. Eso es lo que está aconteciendo en esa parte del texto. En la otra parte dice, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que el que me envió, del que me envió en este caso, ¿no? ¿Qué dice entonces en esta parte? Jesús afirma que él vino de parte de Dios. Y eso lo habíamos leído ya en San Juan capítulo 1, cuando dice, y el verbo se había hecho carne, y que no había venido por él mismo, sino que Dios mismo lo envió a su Hijo. Claro, de hecho lo leímos, que Jesús se despojó, o sea, Dios mismo se despojó, se hizo carne y envió a su Hijo para que habitara con nosotros. Lo envió justamente para una misión. ¿Cuál era la misión? Ya lo habíamos leído anteriormente también, en la parte que había una guerra entre la luz y las tinieblas. En ese contexto, los judíos con quien estaba hablando Jesús eran justamente de las tinieblas, porque amaban más las tinieblas que a la luz. O sea, preferían amar la oscuridad, preferían amar las mentiras, los engaños, que la verdad, ¿no? Y en este caso la luz, que es Jesús. Por eso es que ellos no podían amar a Jesús ni podían aceptar estas cosas que Jesús estaba hablando, ni tampoco podían creer que Jesús había venido, ¿no? Como de parte de Dios, porque según ellos también tenían otro pensamiento. Ellos creían y decían que si era de parte de Dios que Jesús había venido, había que librarlos a ellos de la mano de los romanos. Pero ese es otro tema, ¿sí? Solamente lo he puesto ahí como un puntito para agregar algo, porque después vamos más adelante, ya cuando terminemos, vamos a hablar de otros libros donde hablemos un poco de ya de lo que es un poco de política, que tiene que ver en el libro de Mateo y el libro de Marcos bastante, ¿no? Y según cómo se veían las cosas en el tiempo en el que gobernaba, pues, en Roma, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema. Entonces, ese es uno de los casos que se puede ver, que ellos no querían escuchar, ¿no? O en todo caso para que escuchen el mensaje de Dios directamente. Sin embargo, cuando Jesús viene y les está hablando a ellos, era Dios mismo quien estaba hablando con ellos, ya que en el tiempo del Antiguo Testamento, Dios utilizó a Moisés, utilizó a Abraham, utilizó a profetas. Dios mismo no hablaba con el pueblo judío. Dios utilizaba a estos hombres, a estas personas, a estos hombres de Dios, para comunicarle al pueblo judío el mensaje de Yahvé o de Jehová. Pero en el Nuevo Testamento cambia la situación. Y cuando digo que cambia la situación es que ahora ya Dios no va a utilizar otros medios como eran en el tiempo del Antiguo Testamento, como Moisés, Abraham y los profetas, sino que es ahora Dios mismo quien ha venido a la tierra, es decir, Jesús se ha hecho carne y Dios está con nosotros, o con ellos en todo caso, y está hablando directamente. O sea, Dios ya no necesita otra persona, Dios mismo es el que está comunicándoles el mensaje. Fíjense cómo cambia la situación. En el Antiguo Testamento Dios utiliza medios como los que acabo de nombrar, pero ahora es Dios mismo quien está con el pueblo y les está transmitiendo su mensaje. ¿Y quiénes son los que no quieren aceptar, en este caso a Jesús, que viene a ser Dios? Son justamente el mismo pueblo. Entonces, el mismo pueblo judío está rechazando a Dios. Fíjense cómo cambia la situación. Por eso es que él mismo dice, ciertamente me amarías, ¿no? Si creyeran, pues, ¿no? De que él ha venido de parte de Dios. Pero ellos no podían entender ni podían ver, o sea, ellos estaban ciegos. No comprendían la magnitud de lo que había sucedido. ¿Y por qué no habían comprendido? Por una simple razón, porque ellos habían olvidado la promesa que Dios había prometido al pueblo judío, de que iba a enviar justamente a un Salvador o iba a enviar a un Mesías. ¿Mm?
Veamos el versículo 43. En el versículo 43, por ejemplo, hace una pregunta. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Aquí también, otra vez, o sea, Jesús sigue, según el autor del libro de San Juan, que viene a ser el apóstol Juan, tiene una forma de poder expresar los textos, o sea, hay una continuación de algo, no que se enlazan en este caso, porque sigue justamente con el mensaje, ¿no? Y ahí dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Entonces dice ahí, ellos rechazan el mensaje de Jesús porque no querían cambiar su forma de actuar con las personas. O sea, ellos sabían que Jesús estaba hablando algo que era correcto. Sin embargo, ellos no querían cambiar. No querían dejar de actuar en su mala manera. ¿Se han dado cuenta que muchas personas en las iglesias en general, a veces nosotros como hermanos nos decimos, ¿por qué no cambias? Cambia tu manera de actuar. ¿Por qué no dejas esas cosas malas? ¿Por qué sigues haciendo así? Pero si tú eres un hijo de Dios, deberías de aceptar el consejo de la palabra de Dios. Y uno que dice, no te metas, yo sabré qué hago, ya lo aceptaré cuando yo quiera. No, pues no quiero cambiar, ¿no? Entonces, eso mismo está sucediendo aquí. O sea, en el mensaje está sucediendo aquí en el texto. Ellos sabían que tenían que dejar de hacer lo malo y de aceptar la verdad de Dios, ¿no? Por intermedio de Jesús. Pero sin embargo, ellos no lo quieren aceptar. Ellos no quieren reconocer y no quieren abandonar su pecado. Lo malo que estaban haciendo con la sociedad, con el prójimo, ellos no querían dejar de hacerlo. Sabían que tenían que dejarlo, pero sin embargo nunca lo quisieron hacer. ¿Mm? Entonces ahí está prácticamente el no querer aceptar justamente el mensaje de Jesús, ¿no? Jesús propone, dice en este caso, el amor al prójimo, o sea, que ellos aprendan a amar al prójimo, la ayuda a los débiles y el de dar su vida por otras personas. O sea, Jesús quiere transmitirle este mensaje y decirle, dejen de hacer lo malo y hagan esto. Amen a su prójimo. Ayuden a los débiles y den su vida por las personas. Pero, ¿qué pasa con ellos? Ellos, en vez de ayudar, ignoraban justamente las cosas de Jesús y el mensaje de Jesús. Y por considerar eso, ellos se veían como personas, se les consideraba en todo caso a los que no obedecían la palabra de Dios en su tiempo, ojo, en su tiempo. Hoy podría ser lo mismo, pero en su tiempo se les consideraban como personas malditas, como personas que realmente no obedecen, no se sujetan, no aceptan el mensaje de Dios y por ende, como abusaban de los débiles, del prójimo, y en este caso se les consideraba como personas que eran malditas, ¿no? Eso lo vamos a ver en San Juan 7:49. ¿Qué pasa aquí? Por ejemplo, dice, mas esta gente, o sea, estaba hablando de los judíos y los fariseos que estaban ahí, mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Mira cómo ellos consideraban, también los judíos y los fariseos, consideraban de que las personas que eran su prójimo, que eran débiles, vamos a poner los ancianos, los enfermos, las viudas, los huérfanos, la gente despreciada, todos ellos
ellos consideraban, los judíos y fariseos consideraban de que estas personas no conocían la ley y que eran malditas. Así ellos lo veían. Y Jesús también les dice a ellos prácticamente, ustedes son malditos, no ellos, los enfermos, los huérfanos, la vida, no, ellos no lo pueden ser. Ustedes, sabiendo su mal, sabiendo las dificultades que ellos tienen, ustedes lo desprecian. Ustedes Hermano, calumnian. no ve su pantalla. ¿Perdón? Entonces, eso es lo que está diciendo justamente Jesús en esta parte de aquí. Vamos a ver el versículo 44, ¿sí? Nos queda poco tiempo. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Aquí está. O sea, cuando Jesús dice, ustedes dicen que son descendientes de Abraham, y después ellos dicen, no, nosotros también somos hijos de Dios, y Jesús les estaba diciendo, pero demuestren que ustedes son realmente hijos de Dios, o hijos de Abraham, o descendientes de Abraham, pero como sus obras eran malas, entonces Jesús dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Qué les estaba diciendo Jesús? Todo aquel que hace malas obras, todo aquel que actúa de mala manera, todo aquel que somete, oprime, abusa, miente, roba, todo aquel que delinque contra cualquier cosa, contra su prójimo, dice Jesús, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Así lo dice a ellos, a los judíos le dice esto. Todo aquel que hace todas estas cosas malas, obra mal, entonces quiere decir que su padre es el diablo. Porque obra mal, porque hace obras malas, porque miente, ¿no? En cambio, aquel que es hijo de Dios no puede mentir, sino que vive en la verdad, ama a su prójimo, ayuda a su prójimo, ayuda al más débil, al más necesitado, porque el único que se preocupa por los pobres y por todas las huérfanas, ancianas, viudas, niños que están en la calle, todas estas situaciones de todas las personas, el único que se preocupó siempre fue Dios. Si uno lee el Antiguo Testamento se va a encontrar con eso, que siempre Dios defendía al más necesitado. Entonces aquí dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Así se lo dice Jesús directamente a los judíos. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla de mentiras, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Cuidado con eso, ¿no? Porque todos los que estamos aquí vivimos en una vida en la que queremos agradar a Dios. Fíjense. Entonces, ¿qué comienza diciendo Jesús? Jesús le dice que los hijos hacen lo que ha visto hacer a su padre. Entonces, ellos son hijos, ¿no? ¿De quién? De su padre el diablo, pues. Porque ellos querían justamente matar a Jesús. Dice que su padre el diablo es un homicida desde el principio, que lo único que busca es destruir al hombre hasta dejarlo en la ruina. Fíjense. Y eso es lo que hacían justamente los judíos, que despreciaban a los más débiles, a los mendigos, quienes eran humillados por un bocado de pan. O sea, imagínense hasta qué punto llegaban los judíos. Si alguien quería comer un bocado de pan, los judíos le sometían a un trabajo duro con tal de que el hombre pueda comer un bocado de pan. Por eso aquellos hombres pasaban todas estas penas, digamos, este sufrimiento, y los judíos se aprovechaban de eso, justamente del más necesitado, lo explotaban, hasta el punto de que ellos tenían que ser humillados por comer un bocado de pan.
Pero como Jesús los exigía a que cambien su actitud, ellos desean matar a Jesús. Por eso es que Jesús le dice, su padre ha sido homicida desde el principio. ¿Y cómo ha sido eso? Obviamente, cuando leemos Génesis, encontramos que Satanás, que viene a ser la serpiente, obviamente lo llevó a Adán y a Eva a un engaño. ¿Cuál fue el engaño? Diciéndole, come que no vas a morir. Come de ese fruto que tú no vas a morir. Pero en realidad ellos murieron espiritualmente, se apartaron de Dios y fue su ruina, porque Satanás lo que busca justamente es destruir al hombre y dejarlo en ruina. Y eso es lo que sucedió. Dios lo sacó justamente a Adán y a Eva del paraíso. Pero no contento con ello, Satanás también lo indujo a Caín para que matara justamente a Abel, su hermano. Entonces, ¿qué está sucediendo aquí cuando les hablo acerca de Caín y Abel? Ahí hay parte del primer homicidio, de que alguien mató a su hermano. Caín mató a su hermano. ¿Y por qué lo mató? Porque tuvo envidia. Entonces, como tuvo envidia, lo mató. Es lo mismo que está sucediendo con Jesús. Jesús está diciendo, ustedes no obedecen, ustedes tienen envidia, yo les digo las cosas como son y ustedes no lo aceptan y me quieren matar. Porque su padre ha sido homicida desde el principio. Eso es lo que le está diciendo Jesús a ellos. Prácticamente eso es lo que está diciéndoles justamente a ellos. Ahora, los judíos, los que actuaban conforme a la actitud del enemigo, que quiere decir el diablo, todos estos hombres solo amaban el poder y las riquezas para oprimir al pueblo, dejando a su suerte a los pobres, viudas, mendigos, enfermos, ¿no? A todos ellos, pero sobre todo al que en este caso no obedecía las leyes que ellos implantaban, ¿no? Entonces, ¿qué hacían los judíos? Se aprovechaban del poder que tenían, pues, y lo sometían a todos ellos. Es como en un trabajo o es como hay en algún lugar, una reunión donde hay un equipo y hay alguien quien tiene el poder y dice, tú haces esto, no me interesa, tú lo haces, así sucesivamente. Alguien somete a otro y el más débil termina por pagar el pato. Entonces, Jesús les está diciendo eso. Su padre ha sido homicida, ha sido mentiroso. Nunca habla de verdad, nunca habla la verdad. Y ahí es donde Jesús les demuestra de que su actitud de ellos es mala y es perversa. Todo aquel que es hijo de Dios no puede actuar de esa manera. Sus obras de los hijos de Dios son buenas. En sus labios no puede haber engaño. De hecho, de repente alguno de nosotros dice, pucha hermano, pero yo he mentido, sí, pero yo sé que tú te vas a arrepentir. Yo sé que tú vas a querer cambiar. Dios lo sabe también. Pero al cambiar debemos de esforzarnos para no hacerlo, para no mentir. Si mi acción fue mala, voy a esforzarme por cambiar, por ya no hacer esas cosas malas. Si alguna vez me aproveché de alguien, voy a dejar de aprovecharme de eso. Voy a esforzarme por cambiar, porque quiero agradar a Dios. Entonces, por ese lado es que nosotros tenemos que entender que si en algún momento de nuestra vida, nosotros ahora, en el tiempo en el que vivimos, les hablo a ustedes y me hablo a mí mismo también, si alguna vez hicimos algo malo y nos cuesta cambiar, pues es el tiempo en el cual nosotros debemos de agradar a nuestro Padre, que es Dios, no al que nos induce a hacer cosas indebidas, sino más bien a Dios obedecer, quien nos induce a hacer las cosas buenas y ayudar a nuestro prójimo en todo momento. Vayamos al versículo 45.
Ahí, por ejemplo, también nos dice, y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Esto es importante, es interesante. Este es interesante, porque justamente Jesús aquí les dice, y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Dice, Jesús condena claramente la actitud de sus adversarios, porque demuestra la falsedad en que viven y que practican, y que prefieren creer a otros falsos profetas antes que creer y aceptar el mensaje de Jesús. La palabra creéis tiene que ver con la fe, de aceptar algo, pero Jesús les da a entender a los judíos que ellos no tienen fe, porque si tuvieran fe, hubiesen creído en la promesa de Dios, quien prometió que iba a enviar un Salvador y libertador para su pueblo. Fíjense, ¿eh? Esta parte es interesante porque supuestamente Jesús le dice, pero no me creéis, ¿no? No me creéis, o sea, ellos creían en otros profetas. En el tiempo de Jesús habían muchos profetas, por si acaso, ¿eh? No es que solamente Jesús era el único, había muchos profetas. Pero todos esos profetas que habían en su tiempo de Jesús, pues no eran enviados justamente por Dios. El único que fue enviado fue nuestro Señor Jesucristo. Entonces, los judíos, como no creían en Jesús, prácticamente ellos no tenían fe, habían perdido la fe. ¿Por qué lo habían perdido? Porque justamente iban tras otros hombres, tras otros profetas y tras vez también por otras cosas que viene a ser la idolatría o por el poder que ellos también tenían, dejando de lado justamente la promesa que Dios había dicho ya desde el Antiguo Testamento. Veamos el versículo 46. El versículo 46, Anthony, porfa, ¿me ayudas? Gracias. Ahí también dice, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Otra vez, esa palabra de creéis. Pero vamos acá a leerlo. Dice, Jesús hace una pregunta. ¿Quién de vosotros puede echarme en cara de pecado? Alguno. Eso de redarguir tiene que ver con echar, ¿no? En cara de pecado alguno. O sea, ¿quién de ustedes puede reclamarme o de echarme en cara de que lo que yo digo no es verdad y que es un pecado en todo caso, ¿no? Él desafía, o sea, el desafío de Jesús muestra su seguridad primero. ¿Quién de vosotros lo comienza a confrontar a cada uno de ellos? Y Jesús tiene seguridad justamente en ello también. Pecado. La palabra pecado significa para él, o sea, para el tiempo de Jesús, oposición al propósito de Dios. Todo aquel que estaba en ese tiempo en pecado, es decir, en desobediencia a la palabra de Dios, se oponía al propósito de Dios. Miren, todo aquel que no aceptaba el mensaje de Jesús se oponía a Dios y por ende este hombre estaba en pecado porque rechazaba justamente a Dios. En cambio, los judíos proponen, ¿qué proponen los judíos? Los judíos proponen la ley como norma absoluta, es decir, que la ley es la única. O sea, el mensaje de Jesús no me sirve para ellos, los judíos, daban a entender así. Tu mensaje no me sirve, prácticamente los judíos le estaba diciendo a Jesús, porque hay alguien o hay una ley que es superior a la tuya. Y esa es la ley que Dios le había dado a Moisés. Pero vuelvo a repetir, en el tiempo del Antiguo Testamento,
Dios utilizaba justamente a los profetas para anunciar el mensaje de Dios. Ahora, Dios en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Testamento es Dios hablando directamente al pueblo. ¿Cuál tiene más peso? ¿Cuál tiene más valor? ¿Cuál es el que tiene, que es prueba absoluta o valor absoluto? ¿No sería Dios mismo hablando en el Nuevo Testamento a los judíos? ¿No es Jesús el Hijo de Dios que lleva el mensaje mismo de Dios directamente con ellos? Sin embargo, ellos consideran que la ley para ellos era absoluta, o sea, era la única, la verdadera, y que no había otro mensaje. Ese era su pensamiento de los judíos. Así ellos pensaban. O sea, ellos aceptaban estas cosas como que la única parte más importante era la ley. Lo más triste es que ellos tampoco no lo practicaban la ley. Conocían la ley, pero no practicaban la ley. Eso era lo más triste. Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Sin embargo, ellos no querían reconocer que Jesús tenía razón de todo lo que él decía. Así que la única verdad era la de ellos, o sea, ellos consideraban de que la ley para ellos era su única verdad. La palabra de Jesús no valía. Otra vez. Con esto demuestra que ellos aborrecen pues la verdad de Jesús, o sea, ellos aborrecen la luz, aborrecen a Dios, porque se habían cegado y se habían quedado con la ley, pero no querían escuchar justamente el mensaje de Jesús que venía de parte de Dios. Veamos el último versículo en el que vamos a terminar ya. El versículo 47. Dice aquí, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Escuchen, ¿eh? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Esto es para todos nosotros, ¿ah? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Porque por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Todo aquel que realmente anhela, busca, quiere conocer de Dios, va a escuchar el mensaje de Dios y lo va a abrazar, lo va a aceptar como algo verdadero, como algo suyo, y lo va a querer practicar, porque el que es de Dios, las palabras de Dios oye, va a amar la palabra de Dios, lo va a reconocer, él mismo lo va a aceptar, él mismo se va a dar cuenta de que eso es bueno, pero el que no es de Dios no va a querer aceptar las cosas del Señor. Al contrario, lo va a rechazar, porque él no quiere. Pero justamente Jesús vino porque quiere que todos escuchemos o porque todos aceptemos la palabra de Dios, porque Él nos ama, o sea, Dios nos ama tanto que justamente envió a su Hijo para transmitirnos el mensaje, para que todos lleguemos a ser hijos de Dios. Y todo aquel que es hijo de Dios practica lo que es nuestro Padre. Todos vamos a hacer eso, todos lo vamos a poner en práctica. Una vez más, el texto mismo lo dice, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Esa palabra va para nosotros. Ahora voy a dejar de lado los judíos. Nos salimos del tiempo en ellos. Nos metemos a nuestro tiempo. Todos los que estamos aquí somos hijos de Dios. Considero que
hemos dado un paso importante al aceptar, reconocer, abrazar la palabra de Dios. Y si aceptamos y abrazamos la palabra de Dios, si queremos escuchar la palabra de Dios, entiendo de que también van a oír y van a obedecer la palabra de Dios. Y vamos a obedecer la palabra de Dios. Porque creo que amamos a Dios. Y ahí está. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. O sea, el que es de Dios va a amar la palabra. Va a amar la palabra de Dios y lo va a abrazar. Y nunca va a querer fallarle a Dios. Y si le falla, le va a pedir perdón a Dios. Porque le gusta la palabra de Dios, le gusta estar con Dios, porque ama a Dios. Y Dios quiere estar con todos nosotros y con todas las personas. Es decir, Dios quiere que todos escuchemos su palabra. Pero no todos quieren escuchar la palabra de Dios. No todos quieren aceptar la palabra de Dios. Y Dios no les puede obligar a ellos. Dios no puede llevarlos y decirles, tienes que hacerlo. No, porque eso es algo voluntario, algo que el hombre tiene que tomar su propia decisión para amar a Dios y obedecer su palabra, para escuchar su palabra. No es que Dios los obligue, Dios no puede obligar, pero espera que el hombre se acerque justamente a él. Ahí está la palabra. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Así como María, que se sentó a los pies de Jesús, y mientras Marta estaba cocinando, estaba preparando diferentes bocaditos, diferentes platos de comida para los invitados, María estaba postrada ahí a los pies de Jesús. ¿Para escuchar qué? La palabra de Dios. Porque para ella era más importante eso. Porque la palabra de Dios cambia nuestra forma de vida. Pero Dios no puede obligarle a las personas que no quieren escuchar. Por eso es que Jesús es un poco duro con estas palabras que al final dice. Por esto no los oís vosotros, porque no soy de Dios. Así le dice Jesús a los judíos. Ustedes no pueden escuchar el mensaje de Dios. ¿Saben por qué? Porque ustedes no son de Dios. Eso es lo que Jesús le dice a los judíos. Ustedes no pueden escuchar mi mensaje. Ustedes no pueden aceptar mi mensaje. Ustedes no pueden seguirme porque ustedes no son de Dios. Pero los que son de Dios me van a seguir. Van a escuchar la palabra de Dios y la van a aceptar. Eso es lo que Jesús termina al final de decirles. Y eso mismo también nos dice Jesús. Como somos hijos de Dios, debemos de obedecer la palabra de Dios. Debemos de escuchar el mensaje de Jesús y aceptarlo. De todo lo que hemos leído durante estos 3 miércoles que hemos pasado, esto es lo último que Jesús dice para nosotros. Si nosotros somos realmente hijos de Dios, van a aceptar la palabra de Dios y lo van a poner en práctica. Y que debemos de esforzarnos día tras día, porque es la única manera de demostrar que somos hijos de Dios y que queremos imitar a nuestro Padre Celestial. Que no hay otro Padre como Él. Él es el único. Dios es nuestro Padre. No hay otro Padre. Y aquel que se sale de Dios y va en busca de otras cosas del mundo, está en idolatría. Y por ende, se podría decir que ellos son fornicarios, porque han dejado a su Dios para ir tras otros dioses. Y Dios es celoso, por eso dice, y no irás tras otros dioses.
porque Dios quiere que tú lo ames a Él como Él nos ama a nosotros. Dios nos ama tanto que quiere que también nosotros lo amemos a Él y seamos fieles a Él. Que nuestra alianza no se rompa, sino que sea eterno con Él. Bien, chicos, hasta aquí hoy hemos podido terminar esta lectura. Voy a seguir preparando los otros textos ya que hemos estado leyendo. Entonces, sería buenísimo que podamos meditar, ¿no? En el aprendizaje de hoy, de cómo se ve en los tiempos en los que ellos vivían, y también al haberlo trasladado a nuestro tiempo se le llama exégesis, ¿no? Estamos hablando ya de nuestro tiempo. Entonces, simplemente decirles que vamos a seguir estudiando el libro de San Juan, lo vamos a seguir haciendo de la misma manera hasta poder aprender cada día más de la palabra de Dios y darnos cuenta de que quién es Dios para nosotros y en quién podemos confiar realmente. Ahora sí, chicos, les invito a que prendan sus cámaras, así como nuestra hermana Magdel, Claudia, la hermana Juana, prendan sus cámaras todos, Idalí, Yanela, Samuel, Brittany, Christopher, Joel, Josué, Tirado, Ángelo, Yasmín, ¿no? Gerald, ¿no? Madeleine, nuestro hermano Marcos que nos acompaña hoy también, nuestra hermana Carmen, para tomarnos una foto, ¿no? Y para que el día sábado nuestro hermano Josué lo pueda poner allí, pues, en el culto al final, en los anuncios, ¿no? Y no se olviden, chicos, algo más de decirles que inviten a sus amigos, inviten a sus amigas. Por último, hagan una chanchita y páguenle, no importa, pero que entren para que conozcan la palabra de Dios, porque es muy importante que todos conozcamos la palabra de Dios. ¿Sí? Invítenlo a sus amigos, a sus amigas, primos, primas, sobrinos, no sé, invítenlo a todos los que puedan encontrar en cualquier lugar, invítenlo. No duden, háganlo, no tengan vergüenza. Que les va a dar la victoria siempre va a ser nuestro Señor Jesucristo. O sea, háganlo porque es bueno y es agradable agradar justamente a Dios. Hermano Anthony, un favor, antes de terminar nos tomas una fotito ahí con la mancha, con toda la gente, ¿sí? Con toda la people, ¿no? Con toda la gente brava que está aquí, para que nos puedas tomar una fotito, ¿sí? Anthony, ¿estás ahí? Sí, ya está, ya lo tomé. Ya lo tomaste ya sin permiso. Ok, me da tiempo para que se arregle. Josué está que recién se arregla el cabello, dice, pásame la voz, pues, cha, ¿qué te pasa? Dice. Ya, ok, chicos, vamos a orar. Josué, no cierres tu cámara. ¿Puedes orar por los chicos para terminar, por favor? ¿Sí? Perfecto. A ver. No cierres sus cámaras, vamos a orar. Josué, ¿terminas, por favor? ¿Se me escucha? ¿Sí, no? Sí, te escucho. Ya, ok, vamos a orar. Vamos a orar, chicos. Padre, Señor, te damos gracias, Padre, por este momento que nos permite, Señor, escudriñar más tu palabra, Señor, lo que tú nos hablas en este hermoso libro de Juan, Señor. Padre, te pido que haya sido tu espíritu hablando a cada uno de los chicos, Padre, para tener un mayor entendimiento de esta gran palabra que tú nos dejas, Señor. Te pedimos también por la vida de nuestro hermano Armando, Señor, que lo sigas usando cada semana, Señor, para que le tienes de mayor entendimiento y también nosotros juntos podamos seguir aprendiendo, Señor. Está formando un gran grupo, Señor, así que te pedimos que lo sigas guiando, Padre, en tu santo nombre y en tu santo nombre, Señor. Te gracias también por la vida de cada uno de los adolescentes aquí presentes, también de todos los hermanos en general, y que también
que se están llevando en esta noche, esta enseñanza, lo puedan también aplicar en sus vidas, Señor. Gracias, Padre, por la vida de cada uno. En el nombre amado de Dios Jesús. Amén y amén. Bien, chicos, gracias, Josué. Dios te bendiga también. Dios me los bendiga a cada uno de ustedes ricamente, y de lo que Dios me dé, a ustedes los multiplique 3, 4 y 10 veces más. Dios los guarde, Dios los proteja de este mal que hay, este virus, y sobre todo que guarde su corazón y que también guarde su mente. Y creo que ese de guardar su corazón debe saberlo Magdel, lo debe saber el texto en Proverbios, ¿no? Porque de ella mana la vida. ¿Te acuerdas, Magdel? Perfecto. Ok. Chicos, cuídense y Dios me los bendiga, y el miércoles estamos de vuelta aquí a las 8 en punto, ¿sí? No, Dios me los bendiga, hasta luego, cuídense. Hasta luego, Magdel, Claudia, hermano Juan. Cuídense. Muchas bendiciones a cada uno de ustedes. Chicos, entren los sábados, por cierto, ya, en mancha entren, ¿ah? Llenen Los viernes a su GS, chicos. Nos vemos. ya, cuídense. Los viernes también, cuídense, bendiciones. Bendiciones, chicos. Christopher, hasta luego. Samuel, todos, chicos, cuídense.